Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Rogelio Gutiérrez Ramírez. El día de hoy voy a presentar mis hallazgos de mi trabajo de investigación, titulado El impacto de la música de protesta del siglo XX en los movimientos sociales actuales en América Latina, de la materia Seminario de Investigación impartida por el doctor Juan Chávez Medina. En esta investigación exploraremos la influencia que la música de protesta del siglo XX ha tenido y continúa teniendo en los movimientos sociales contemporáneos en América Latina. Durante dicho siglo, la región atravesó una serie de crisis políticas, sociales y económicas, marcadas por dictaduras militares, desigualdades estructurales, violaciones a los derechos humanos y luchas por la justicia social. En este contexto, la música de protesta se consolidó como una herramienta fundamental de denuncia, resistencia y construcción de identidad colectiva. Eh, Artistas como Víctor Jara, Mercedes Sosa, hasta León Gieco y Silvio Rodríguez, este, son algunos de los ejemplos de autores o de compositores que formaron parte de este movimiento. A lo largo de la historia, la música ha desempeñado un papel fundamental como medio de expresión cultural, social y política. En especial, la música de protesta ha sido una herramienta poderosa en la articulación de demandas sociales, la denuncia de injusticias y la construcción de identidad colectiva. En América Latina, durante el siglo XX, esta forma de expresión adquirió una relevancia especial en contextos marcados por dictaduras, desigualdad estructural, conflictos armados y luchas por los derechos humanos. En este escenario surgieron canciones que, más allá de lo artístico, se llegaron a convertir en himnos de resistencia y conciencia social. En el marco teórico tenemos que autores como Eyerman y Jameson definieron a la música de protesta como la fusión entre arte y activismo, que es capaz de forjar identidad colectiva. También tenemos autores como Charles Tilly, que destaca los repertorios simbólicos como el canto en manifestaciones que refuerzan la cohesión de un movimiento. E igual tenemos a Manuel Castells, que muestra la transformación en la era digital y habla de que la viralización de canciones políticas amplía su alcance y los artistas actuales pueden llegar a retomar los mensajes históricos. En el marco contextual, tenemos que durante el siglo XX América Latina vivió dictaduras, desigualdad y represión. También, bueno, canciones como por ejemplo Te recuerdo Amanda de Víctor Jara y Solo le pido a Dios de León Gieco representaron la resistencia y el movimiento de la nueva canción en países como Argentina, Chile y Cuba ayudaron a fortalecer la identidad cultural de los pueblos y promovieron la conciencia social. En México y Centroamérica, la música también tuvo un papel importante dentro de las luchas campesinas y sindicales. Grupos como los Guaraguao en Venezuela y Amparo Ochoa en México utilizaron sus canciones para denunciar la explotación y la opresión. Eh, También tenemos que las formas de protesta han ido cambiando a través de los años y con la llegada de la digitalización. Movimientos como el feminismo, las protestas contra la corrupción y las luchas ambientales han ido tomando nuevas canciones y nuevos significados a algunas del pasado. Como ejemplo, tenemos el resurgimiento de canciones de protesta en manifestaciones recientes como puede ser en Chile, la canción El derecho de vivir en paz de Víctor Jara durante el estallido social de 2019. En cuanto al planteamiento del problema, tenemos que la música de protesta del siglo XX
ha sido una herramienta central en los movimientos sociales de América Latina. Dichas manifestaciones musicales forman parte integral de las luchas sociales por la justicia, la democracia, los derechos laborales, la equidad de género, la defensa de las comunidades indígenas, entre otros derechos fundamentales. El problema central es que, aunque la música de protesta del siglo XX fue clave, las nuevas formas de comunicación y protesta digital plantean interrogantes sobre su papel actual como motor de movilización social. En la justificación tenemos que este estudio puede llegar a ayudar a los campos de la sociología y pues a llenar un poco el vacío que hay en estos estudios culturales latinoamericanos, mostrando cómo los mensajes de décadas pasadas re- per- persisten o se transforman en el contexto de documentales recientes. En los objetivos, tenemos que nuestro objetivo general es buscar conexiones entre la música de protesta en el siglo XX y las luchas sociales actuales, para así determinar la influencia que esta música sigue teniendo a través del análisis de documentales actuales en Latinoamérica. Y los objetivos específicos son identificar los principales movimientos sociales del siglo XX que estuvieron influenciados por música de protesta en Latinoamérica. Dos, analizar las letras y mensajes de las canciones más icónicas de la música de protesta en el siglo XX para determinar en qué se centran tomando en cuenta su contexto histórico. Tres, comparar el impacto de la música de protesta en los movimientos sociales del siglo XX con la influencia que ésta sigue teniendo en las luchas sociales en Latinoamérica. 4. Analizar documentales recientes sobre la música de protesta del siglo XX para determinar cómo estos muestran el vínculo que existe entre la música y los movimientos sociales actuales. Y 5. Definir si los mensajes contenidos en la música de protesta del siglo XX siguen vigentes en los movimientos sociales actuales y de qué manera se han desarrollado. En los alcances y limitaciones, como alcances tenemos que, con esta investigación, buscamos analizar la influencia que la música de protesta del siglo XX tiene en los movimientos sociales de la actualidad, centrándonos en producciones documentales recientes en Latinoamérica y se examinarán documentales que muestren el uso de la música como un medio de movilización social con el fin de identificar nexos entre el pasado y el presente. Y las limitaciones tenemos que bueno, entre las limitaciones podemos encontrar la selección de documentales como fuente principal de análisis. Otra limitación es el enfoque en Latinoamérica, lo que nos impide tener una visión más global del fenómeno. Asimismo, debido a la naturaleza cualitativa de la investigación, no van a realizarse mediciones cuantitativas del impacto que la música de protesta tiene en la sociedad actual. Diseño de investigación. Bueno, nuestra investigación se basa en el enfoque cualitativo, exploratorio y descriptivo. Se realiza un análisis de contenido de documentales seleccionados por su relevancia temática y actualidad. En cuanto a la hipótesis, tenemos que la música de protesta del siglo XX ha influido en los movimientos sociales actuales en Latinoamérica, sirviendo como inspiración y herramienta de movilización, lo que se muestra en referencias, reinterpretaciones y nuevas canciones con mensajes similares en documentales recientes. Las preguntas de investigación son: ¿de qué forma han influido los mensajes de la música de protesta del siglo XX en los movimientos sociales actuales? ¿Qué rol desempeña la música de protesta en la construcción de identidad y resistencia dentro de los movimientos sociales contemporáneos? ¿De qué forma los documentales recientes reflejan la relación entre la música de protesta y la lucha social? ¿Cómo han evolucionado las canciones de protesta en el contexto actual? ¿Y qué nuevas formas han adoptado? ¿Y qué diferencias y similitudes hay entre la música de protesta del siglo XX y la de los movimientos actuales, en términos de mensaje, impacto y recepción? En el esquema metodológico, pues tenemos como primer paso el enfoque de la investigación. Es decir, que este estudio tendrá un enfoque cualitativo, ya que busca interpretar y entender los discursos, significados y simbolismos presentes en la música de protesta dentro del contexto de los movimientos sociales.
Como segundo paso está el tipo de estudio. Esta investigación es una de tipo exploratoria y descriptiva. Exploratoria porque explora la relación entre la música de protesta del siglo XX y los movimientos sociales actuales, un tema con un desarrollo teórico limitado, y es descriptiva porque analiza e identifica los elementos presentes en los documentales seleccionados, estableciendo conexiones con el contexto social y político actual. Como tercer paso tenemos el método de recolección de información. La información fue obtenida a partir de la revisión bibliográfica y en el análisis de contenido de documentales. El criterio para la selección de documentales son tres criterios que deberán haber sido producidos en Latinoamérica en los últimos años, deben abordar la música de protesta y la relación que ésta tiene con las luchas sociales, y que deben incluir referencias a movimientos sociales actuales o históricos para permitir establecer comparaciones. En las técnicas de análisis de datos, pues es identificar los temas recurrentes en las canciones de protesta, examinar la forma en la que los documentales representan la música de protesta y su relación con los movimientos sociales, y establecer vínculos entre la música de protesta del siglo XX y las formas de protesta musical actuales. Y el último paso son las consideraciones éticas, es decir, se garantizará un uso adecuado y correcta citación de las fuentes documentales, y no se requerirá la participación directa de personas, ya que el análisis se va a basar en material audiovisual y bibliográfico de acceso público. Los resultados esperados son que se prevé encontrar elementos de discurso y temática de la música de protesta del siglo XX que siguen vigentes en los movimientos actuales, ya sea mediante reinterpretaciones de canciones antiguas o la creación de nuevas composiciones con mensajes similares. Se anticipa que los documentales analizados muestren la influencia de la música de protesta en la identidad, cohesión y movilización de los movimientos sociales actuales. Se prevé que la investigación muestre cómo la música de protesta del siglo XX ha tomado nuevos significados para las nuevas generaciones, volviéndose un vínculo entre la historia y las luchas actuales. Y por último, se espera que la investigación sirva como referencia para futuros estudios sobre la relación entre la música y los movimientos sociales, ampliando la perspectiva que hay sobre el papel del arte en los procesos de cambio social. De este lado tenemos nuestro cronograma de actividades. Este, el proyecto se desarrolló en 15 semanas, 3 de revisión bibliográfica, 4 de selección y revisión de documentales, 4 de análisis de contenido, 3 de redacción y una de revisión. Bueno, para concluir, pues la música de protesta del siglo XX no solamente llegó a forjar identidades colectivas en su tiempo, sino que aún sigue viva en los movimientos actuales y se sigue adaptando a nuevas plataformas y formatos. Este, Su capacidad para denunciar injusticias y unir a las personas puede confirmar que sigue siendo un pilar fundamental de la movilización social en América Latina. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.